en la continuación de los versículos que dejamos la última predicación que me tocó exponer. Y esta vez nos toca el versículo del 5 al 7 de la carta de Judas, el penúltimo libro de los 66 libros del canon. Judas, versículos 5 al 7. Judas, versículos 5 al 7, dice la palabra de Dios. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Oremos. Padre Santo, en esta tarde estamos ante tu presencia, Señor, recordando que, como hemos cantado en este tiempo, que tú eres santo, santo, santo. Tú traes, Señor, juicio sobre aquellos que deliberadamente presentan sus vidas de pecado sin ningún tipo de remordimiento o acusación de conciencia delante de ti, Señor. Sabemos que tú eres el Santo de Israel, que no tiene tolerancia contra el pecado y que eres muy limpio de ojos para ver el mal, Señor. Y es a ti a quien nos acercamos, no con ligereza, no con liviandad de labios, sabiendo que tú conoces cada palabra antes de que salga de nuestra boca y no podemos impresionarte, oh Dios, pero sí apelando a que Cristo intercede por los suyos a tu diestra y que esta oración, Señor, si es como conviene, tú la escuchas, rogándote y suplicándote que todo lo que se exponga en esta mañana sea para tu gloria y para tu honra y para el beneficio de nuestras almas y nuestros corazones. Transforma nuestras vidas a la imagen de tu Hijo Jesucristo por medio de la palabra y que podamos ser humildes y receptivos a lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, Señor. Ten misericordia de nosotros y haznos entender quién eres tú. A entender, si eso fuera posible, la magnitud, tu santidad. Señor, camina entre nosotros en esta tarde, transformando nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. De nuevo, leo el verso, los versos del 5 al 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Si estás tomando notas, como a título de este sermón le puse un recordatorio amistoso. Nosotros tenemos que entender que venimos de un contexto en el que Judas da una advertencia sobre la base del amor que él tiene sobre la Iglesia Universal. Y esta carta, al no tener un destinatario explícito, se presupone que todo aquel creyente que la leyera debería disuadirse del contenido del mensaje de esta carta. El peligro que merodeaba a la iglesia son aquellos falsos maestros y falsos hermanos que introducen sigilosamente doctrinas heréticas y niegan a sí mismo al Señor Jesús y la doctrina de los apóstoles. Aunado a esto, están aquellos las personas que no niegan la doctrina con su boca, pero sí lo hacen con su vida, como lo vimos en el pasaje de Tito, capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Estos son los que han sido destinados para esta condenación y fue lo que
en el último sermón que me tocó exponer, es lo que hablamos, son cosas de los que los hermanos tienen que estar alertas. Y Judas llama a cada uno de ellos a estar pendientes y cuidadosos de todos aquellos que se presentan como ovejas, pero tienen dentro de esa vestidura un lobo rapaz para aprovecharse de los hermanos. Los ejemplos que aquí nosotros podemos ver son recordatorios que tienen las características esenciales de un falso maestro o un falso hermano. Y ahora bien, el escritor comienza mostrándonos 3 ejemplos del Antiguo Testamento donde todos estos casos sufrieron el castigo del juicio de Dios a causa de sus propios pecados. Dios, teniendo la prerrogativa divina de dictaminar juicios sobre aquellos que deliberadamente pecan contra Él, tiene el derecho de castigar a todos que se burlan en su cara. Y Judas, por eso es que Judas deja sin lugar a dudas el por qué comienza su escrito en el versículo 5 con el Señor, dándoles ese recordatorio amistoso. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor comienza esos ejemplos dándonos esa prerrogativa que el Señor tiene. El Señor. Aquí yo debo dejar algo muy en claro, mis hermanos. Aunque el Señor, Dios, no es el autor del pecado, Dios se vale muchas veces de cosas que al ojo humano no parece haber una correlación alguna entre un Dios tierno, un Dios amoroso, un Dios misericordioso y compasivo. Pero es de esta manera como el ser humano se puede dar cuenta de la fealdad del pecado mismo. ¿Y cómo eso es que ocurre? Bueno, si el hombre tuviera una correcta comprensión de quién es Dios, si conociera que Dios es santo y el significado de eso, verdaderamente pudiera sentir en su corazón la fealdad de cuán grave es pecar en contra de Dios. En algunas ocasiones Dios tiene misericordia sobre la vida de los hombres al castigar, traer juicio sobre la vida de los individuos para que ellos se vuelvan a Él. Y este caso muy conocido en las Escrituras es el de Nabucodonosor, cuando él se ensalza y se levanta diciendo que por mí levanté todo este imperio, y Dios lo termina humillando y él reconoce que su pecado es tan grave. Esa fue una misericordia. Al Dios convertirlo en animal, castigarlo y que comiera hierba con los animales del campo, algo tan feo. Mediante eso, Dios en su misericordia le mostró cuán feo es el pecado y pudo reconocer que él había pecado contra el Dios del universo. Yo quiero dejarte en claro esto, que Dios no castiga ni aflige a los hombres por placer, ni voluntariamente. Si tú quieres anotar esta cita, te vas a dar cuenta de lo que digo en Lamentaciones 3:33. Eso es lo que dice ahí. Por lo tanto, todos los tratos justos, juicios de Dios para con los hombres son para darle lo que se merecen y en algunas misericordias ocasiones para que los hombres se vuelvan a Él. Lamentaciones 3, versículo 40 al 42. Cada uno de estos, mis hermanos, de estos 3 ejemplos que Judas nos trae a la mesa, son ejemplos en los que los falsos maestros o los falsos hermanos gozaban de posiciones privilegiadas, y estos nos sirven para darnos un ejemplo de que aquellos que abusan de los privilegios dados por Dios al final recibirán un castigo de destrucción, y a continuación veremos los pecados en los que cada uno de ellos incurrió. Este sermón llevará 3 puntos, y en los que cada punto lleva el nombre del pecado en los que incurrieron los del pasado. El primer punto es la incredulidad. El segundo punto es la rebelión. El tercer punto es la fornicación. Incredulidad, rebelión, fornicación.
vemos que en la primera parte, Judas nos da un ejemplo de el pueblo de Israel que Dios los libró de la esclavitud de Egipto. El Señor saca al pueblo de Egipto en la culminación de las plagas como muestra de su gran poder sobre la dureza del corazón de Faraón, y después de la celebración de la Pascua y de la muerte de los primogénitos, vemos que en Éxodo capítulo 12, versículo 51, Dios de manera victoriosa saca al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero se encuentran con un problema, ya que cuando están frente al mar, detrás de ellos viene persiguiéndolos Faraón. Pero Dios, en su poder, obrando por medio de Moisés, parte el mar Rojo para que pudieran cruzar hacia el otro lado en seco, librándolos de ese peligro. No obstante, cuando se encuentran en el desierto, Dios les provee del maná para su alimento. En la noche les da una columna de nube en el día les da una columna de nube para protegerlos del sol, y en la noche les da una columna de fuego para protegerlos del frío y también para alumbrarlos del camino. Sin embargo, aunque Dios en cada uno de esos escenarios en los que se encontraban necesitados les proveyó esas cosas no lograron hacer crecer la fe en ellos, en sus corazones. Muchos de ellos murieron enterrados a causa de su incredulidad. Y de la misma manera es el caso de los falsos maestros. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo número 2, y ya lo he dicho antes en los sermones pasados, tiene una relación, una similitud grandísima entre la carta de Judas y en el capítulo 2 de segunda de Pedro. Y él dice acerca de los falsos maestros, que hubo también entre el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán a sí mismo al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En algunos casos, Dios trae un castigo de destrucción repentina, como fue el caso de Nadab y Abiú, que al no creerle a Dios y no comprender la santidad de Dios, ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos en un abrir y cerrar de ojos. En otros casos, el mismo Pedro dice: sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no duerme. Lo que significa es que tarde o temprano el falso creyente o el falso maestro recibirá la condenación de parte de Dios merecida por causa de sus pecados. Y en este caso, Dios destruyó a los que no creyeron. La incredulidad no es simplemente falta de entendimiento o una ignorancia. Es rebelión en contra de Dios, porque la incredulidad, nosotros con la incredulidad decimos que tenemos un mejor entendimiento que el Creador. Y por consecuencia, esto nos lleva a creerle a los falsos maestros y no a Dios. En el pueblo solo se necesitaba de una persona que impulsara la murmuración para decir que lo que Dios les estaba hablando por medio de Moisés no era verdad y que por tanto no habría que creerle a Dios. Solamente una persona que corriera la voz entre el pueblo había creado un gran tumulto de incredulidad en el pueblo, y por causa de su incredulidad, al ver el maná, al ver las columnas de fuego y de nube, al sacarlos de la esclavitud de Egipto y de abrir el mar Rojo, y no creerle a Dios por eso, Dios los mató. Es un pecado tan grave que en nuestra contemporaneidad, si lo dije correctamente, parece exagerado, pero en realidad me imagino que si los creyentes que están aquí vieran eso en carne propia, no habría ninguna otra forma de que nuestro corazón cupiera o se albergara esa duda en nosotros. Aquí Judas puede estar aludiendo a dos ejemplos de incredulidad. Y yo quiero ser
muy superficial en los casos que quiero dar porque es demasiada información en la que habría que ir a la escritura, pero para que no se les pierda, en Éxodo 32 ellos no le creen a Dios cuando Moisés está arriba y dicen, no sabemos qué le ha acontecido a este hombre. Bueno, hay que levantarnos un becerro de oro para adorarle. Después de haber visto semejantes cosas en las que Dios les provee todo lo que necesitan, se crean un becerro de oro. Hay otra ocasión en la que los 10 espías son enviados a inspeccionar la tierra que Dios les prometió por herencia. Los 2 espías, perdón. Pero 10 de ellos traen un veredicto diferente. Vemos que la tierra es en gran manera buena, que produce leche y miel. Pero al mismo tiempo los gigantes hijos de Anac son tan gigantes que a nuestro parecer somos como langosta delante de ellos. Los hijos de Anac fueron las herramientas que Dios utilizó para probar la fe de ellos. Eran gigantes. Y en nuestras vidas, las cosas que a nuestros ojos son difíciles, son cosas dolorosas, son cosas invencibles, esas cosas son las que ponen a prueba nuestra fe en Dios. Puede parecer algo demasiado básico, pero al final de cuentas tú y yo diariamente luchamos con creerle a Dios, en su provisión, en que Él tiene todo bajo control. A pesar de que cuando planeamos las cosas y queremos que salgan como nosotros querramos, y no sucede así, estamos ingratos, quejándonos, a pesar de que Dios es tan bueno con nosotros, con todo lo demás. Vayan a sus Biblias en el capítulo 14, versículo 32 al 35. Y ese es un ejemplo en lo que ya hemos leído los domingos pasados, por la providencia de Dios, de cómo Dios dio su juicio sobre aquellas personas que fueron incrédulas. Números 14, versículo 32 al 35. Dice la palabra de Dios, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos. Dios, el Espíritu Santo, por medio de Judas y otros diferentes autores como el apóstol Pablo, el escritor a los Hebreos, no quiere que olvidemos las cosas que le acontecieron a ellos. Por eso es que Judas dice, ya que una vez lo habéis sabido, está bien, tienes un vasto conocimiento del Antiguo Testamento por las historias que te contaron tus padres, perfecto, está bien. Pero por algo el Espíritu Santo nos recuerda en diferentes ocasiones en el Nuevo Testamento, en Judas, Pablo en el capítulo número 10 de Primera de Corintios, como lo leyó nuestro hermano, y en Hebreos. Y en Hebreos dice, Hebreos 3, 16 al 19, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por causa de su incredulidad. Pablo, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, del verso 6 al 16, toma la misma historia, llamando a los creyentes a no ser idólatras, no ser sexualmente inmorales, a no poner a prueba al Señor y a no quejarse o protestar. Es exactamente la misma historia del Antiguo Testamento en la que el pueblo fue incrédulo.
Y lo que Pablo está indicando aquí es que lo que provocó la idolatría, el pecado sexual, quejarse ante Dios, fue no creerle a Dios. Fue su incredulidad. Porque si nosotros, más bien, si ellos le hubieran creído a Dios, de que Él les daría la tierra prometida a pesar de los gigantes de Anac, no se hubieran corrompido como lo hicieron. Porque si tú crees verdaderamente, si ellos hubieran creído verdaderamente que Dios es tan poderoso para hacer los milagros que Él hizo sacándolos de Egipto, abriendo el Mar Rojo y asimismo derrotar a los hijos de Anac, ellos con todo el ánimo del mundo, como fue el caso de Josué y Caleb, con todo el ánimo hubieran ido a luchar. Pero fue su incredulidad lo que no les permitió entrar a la tierra prometida. Aquí el juicio de Dios parece un poco duro o exagerado al ojo humano, pero en realidad es que en la escritura podemos ver que lo que era más duro era el corazón del pueblo. Dios les mostró muchas cosas. ¿Qué más cosas Dios les podía dar o mostrarles en su gran poder? Sin embargo, no creyeron. Pero antes de que nosotros, de que tú y yo juzguemos con una severidad tan profunda a esta generación, debemos de reconocer que nuestro corazón desfallece de incredulidad, lo que en muchos aspectos es mucho peor que el pecado de ellos. Ya que tú y yo hemos recibido no solo las sombras, sino la sustancia misma, el Señor Jesús, en la revelación completa que tenemos en su santa palabra. O sea, hace que nuestra incredulidad, al no creerle, trae por consecuencia muchos pecados, la queja, la insatisfacción, y a veces eso nos lleva a cometer pecados sexuales, que nadie está exento de eso. Idolatría, como levantaron ellos el becerro de oro. Quitamos a Dios del centro y ponemos a Dios a otras cosas que no son Dios en el centro. Cosas que nos quitan el tiempo que podríamos haberlo empleado en estudiar la palabra de Dios y en pasar tiempo en oración con el Señor. Esa es la idolatría. A menudo nosotros afirmamos, y es solo un ejemplo que me gustaría dar, que Dios tiene el control, pero luego nosotros buscamos controlar nuestras vidas y la de los demás. Pablo dice que estas cosas que le sucedieron a ellos son como ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Primera de Corintios 16. Y el Espíritu Santo dejó impreso el destino de estos falsos creyentes y falsos maestros entre el pueblo que murmuraron en contra de Dios, como lo fue en la provocación del Meriba, y no deberíamos pensar que en nuestro tiempo es diferente. Hebreos 10, versículo 26 al 27. El Espíritu Santo dice esto del nuevo pacto, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es en el nuevo pacto. Dios, al enviar a Cristo para la redención, al morir en una cruz derramando su sangre, resucitando al tercer día, nos ha dejado una grandísima prueba de amor por nosotros para que tengamos fe en aquel que resucitó de entre los muertos, librándonos de la ira, no de Faraón, no del peligro en el desierto y no de la grandeza de los hijos de Anat, sino de la ira misma de Dios, aquella la que nosotros merecemos. Dios el Padre, teniendo la potestad de tomar el alma y echarla en el infierno, dice Mateo 10:28.
es el mismo que nos proveyó de un sustituto para que al poner nuestra fe en Él, no muramos en ese juicio eterno. ¿Le crees a este enviado de parte de Dios, a Jesucristo? ¿Verdaderamente le crees? Para ser salvo de la ira de Dios y de la condenación eterna, y también para reconciliarnos con el Padre. Ese es un ejemplo de pecado, de incredulidad. El segundo ejemplo, en el verso número 6, que nos muestra Judas, dice que, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Perdón, me pasé. Existen dos interpretaciones aquí de este pasaje, mis hermanos, cuando se refiere a los ángeles. Y la muy comúnmente conocida por todos es que los ángeles que Judas dice aquí, muchos aluden a que fueron los ángeles que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres de Génesis 6. Y que por esa causa surgieron unos gigantes llamados Nefilín, etcétera, etcétera. Es una postura muy conocida. La otra posición es que de los ángeles que pecaron aquí es de la caída original de Satanás y la tercera parte de las estrellas del cielo que menciona en el capítulo 12 de Apocalipsis en el verso 4, cuando dice que el dragón jaló con su cola la tercera parte de los ángeles, de las estrellas del cielo. Entonces, simbólicamente hablando, que esos ángeles que fueron arrastrados fueron los que cayeron, los que fueron desterrados del cielo a causa de la rebelión en contra de Dios al querer ser igual a Dios. Jesucristo nos da una pista sobre ello en Lucas 10:18, cuando dice, yo veía a Satanás caer como un rayo. Y personalmente, yo encuentro demasiada inconsistencia en la primera postura, en la que dice que los ángeles, supuestos ángeles, que yo no creo que sean ángeles, y si alguno tiene una duda, se lo puedo explicar después del sermón, porque el sermón no se trata de esto, fueron realmente humanos en Génesis 6. Pero lo que el escritor Judas nos está queriendo dar a entender es que los ángeles que no guardaron su dignidad, o en otras traducciones dicen, conservaron su señorío original, fueron aquellos que tenían una posición de alto rango o de privilegio y que lo perdieron después de haberse rebelado en contra de Dios. Los ángeles estaban en lugares celestiales y abandonaron su propia morada, dice el verso 6. A causa de su rebelión contra Dios, Dios les dio responsabilidades, les dio posiciones elevadas y abandonaron sus áreas de ministerio o residencia. Del cielo al infierno, de ser llamados ángeles a llamarse demonios. Estos ángeles caídos junto con Satanás querían más, y por eso Judas los usa como ejemplo para desenmascarar a los falsos maestros, porque estos falsos maestros tampoco se sometieron a la autoridad del Señor Jesucristo. Y cuando ellos pecan a sabiendas de que lo que hacen está mal y además continúan en esa práctica del pecado, esto representa una rebelión en contra de la autoridad de Cristo, nuestro Señor. Y asimismo, cuando los maestros comienzan a justificar sus propias vidas de pecado utilizando las Escrituras, y en algunos casos peores, a pesar de las Escrituras, estamos ignorando a Dios, queriendo pasar por encima de Él, rebelándonos en contra de su autoridad. Los falsos maestros buscan sus propios beneficios. Los falsos maestros buscan estar arriba, encima de todos, de la congregación, trasquilando las ovejas y tomando ventaja de ellas. Y es así como el apóstol Pedro habla de ellos. Capítulo 2, versículo 2 de 2 de Pedro, en el versículo 3 al 4.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios, y esto es una relación entre los falsos maestros y los ángeles, los falsos maestros hacen mercadería con palabras fingidas. ¿Y qué relación tiene con los ángeles? Dice en el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó a ser reservados para juicio. Los ángeles ahorita mismo están siendo o están esperando su condenación, su juicio de parte de Dios cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar a vivos y a muertos en su manifestación en su reino. De la misma manera, los falsos maestros o el falso hermano que puede estar entre nosotros aquí, a pesar de que piense que puede engañar a toda la congregación, al tener una doble vida, al pecar deliberadamente en contra de Dios, esto que le ocurre a los ángeles es lo mismo lo que les espera, lamentablemente. Es aquí donde podemos ver la relación entre los ángeles caídos, los demonios, con los falsos creyentes. Y algo que me gustaría decir, que no lo tengo en mis notas, Jacobo o Santiago, él dice que los demonios creen también y tiemblan. Pero no hay una diferencia. No hay una diferencia entre un incrédulo y un demonio que conoce de Dios, que puede saber del poder de Dios, que ha visto las bendiciones, que ha visto todas las cosas que Él le puede proveer, pero no le obedece, no le sigue con temor. Esa es la diferencia entre un incrédulo y un verdadero creyente. Esta es la rebelión de los ángeles. Tercer punto, mis hermanos, en el último verso, en el verso 7, dice Judas: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En el capítulo 18 y capítulo 19 de Génesis, la historia del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, vemos que ellos tenían una posición geográfica privilegiada, ya que por algo Lot decidió irse a aquellas tierras. Y dice en el capítulo 13, en el versículo número 10, que esas tierras eran tierras de riego semejantes al huerto de Jehová. O sea, hay una equiparación entre el huerto de Jehová y las ciudades circunvecinas de Sodoma y Gomorra, dándonos a entender que tenían una gran riqueza, por lo tanto una posición privilegiada delante de las demás ciudades. No obstante, cuando nosotros vemos la historia de Sodoma y Gomorra en el capítulo 19, vemos que ellos estaban pervertidos. Y en el 18, cuando los ángeles van a avisarle a Abraham y a Sara que tendrían un hijo aún en su vejez, después de que ellos le anuncian esa buena nueva, se van hacia Sodoma y hacia Gomorra por el sobrino de Abraham, cuyo nombre es Lot. Pero ¿por qué van estos ángeles a Sodoma y Gomorra? Precisamente porque Dios, al enviar ángeles, por medio de los ángeles, les dijo a Abraham que destruiría a Sodoma y Gomorra. Es ahí cuando Abraham intercede por, si hubiera 50 justos, destruirías al justo juntamente con el impío. Si hubiera 45 justos, destruirías igualmente al... Y fue que de esa intercesión que Abraham hace por su sobrino Lot, es que los ángeles sacan a Lot de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque todos estos hombres que estaban corrompidos y entenebrecidos su entendimiento, estaban en el pecado de la inmoralidad sexual, de la homosexualidad. Y esto lo podemos ver en el capítulo 19, versículo 4 al 5. Si puedes ir para allá, por favor. Génesis, capítulo 19, versículo 4 al 5. Dice la palabra de Dios.
19, versículo 4 al 5. Dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones? Es decir, los ángeles que vinieron a rescatar a Lot, que vinieron a ti esta noche. Sácalos para que los conozcamos. Y este verbo que dice conocer significa tener relaciones sexuales. Por lo tanto, los hombres de Sodoma y Gomorra, dice que todo el pueblo, desde el más joven hasta el más grande, estaban corrompidos deseando tener relaciones sexuales con los ángeles. Y aquí la palabra que utiliza Judas, fornicación, es la palabra que se utiliza en toda la Biblia para hablar de toda clase de perversidad sexual. Tenemos diferentes categorías para hablar de pecados sexuales, pero cuando se utiliza porneia, la palabra en griego, se habla de diferentes clases de pecados que no se pueden imaginar. Dice el escritor que ellos fueron en pos de vicios contra naturaleza, es decir, un hombre con hombre. Y en otras traducciones se puede leer carne extraña, dándonos a entender que ellos trastornaban el diseño de Dios, de varón y hembra, y pecaban contra sí mismos y contra de Dios, estando hombres con hombres. Dios consideró el pecado tan perverso que no tuvo ningún reparo en enviar a esos ángeles para advertir a Abraham y después a Lot de que traería el juicio sobre esas dos ciudades. Y para darle un poco de más peso, yo sé que la escritura es suficiente, pero si buscas o investigas un poco, en el extremo del Mar Muerto existen registros de ciudades que fueron destruidas a causa de azufre. No hay volcanes. No hay algo que pueda provocar un incendio gigantesco para destruir ciudades como Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Fue el castigo y el juicio de Dios. Los tres ejemplos, hermanos, que Judas nos da, la incredulidad, la rebelión y la inmoralidad sexual, estas cosas, dice en el verso 7, que son puestas por escarmiento, o son puestas como ejemplo. Los pecados que ya han sido juzgados en el pasado, debemos de considerarlos, que Dios sigue siendo el mismo y Él no cambia. Y Él es el mismo que juzga los pecados actuales. Que les dé un poco de tiempo y misericordia para que algunos escuchen el Evangelio es una gracia inmerecida, pero al final de cuentas los que se empecinan en vivir en esa forma recibirán el castigo y el juicio de parte de Dios, como lo fue con aquellos. Todos y cada uno de ellos. Me gustaría darte un ejemplo, porque comencé diciéndote que a nuestra vista o en el ojo humano es tan difícil relacionar cómo es que un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, tiene la posibilidad o la capacidad de airarse tanto, de tal manera de que puede traer un juicio repentino sobre las personas. Cuando existen estos desastres naturales llamados huracanes, los expertos hablan y dicen que a pesar de que en la superficie del mar y donde chocan en las ciudades esos huracanes, pueden parecer extremadamente desastrosos, algunos metros, no muchos, debajo de la superficie del mar, todo está completamente tranquilo. El agua está serena, no hay ningún tipo de movimiento extraño como en la superficie.
Y esta es la forma en cómo podemos entender la misericordia y la ira de Dios. Dios todos los días nos da de su misericordia, todos los días. Al momento en que te levantas, respiras e inhalas la misericordia de Dios. Pero también Dios es el que se aira en contra del pecado y castiga y trae juicio sobre aquellos que, a pesar de que Dios siempre les ha mostrado la misericordia, continúan en su incredulidad, continúan en la rebelión en contra de Dios y continúan en esos pecados, como en el caso de Sodoma y Gomorra, en la inmoralidad sexual. Y quisiera terminar con estas preguntas de reflexión. Son solo preguntas. ¿Te resulta difícil creer hoy el juicio de Dios? Vemos que la Escritura nos habla de juicios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Después de haber visto innumerables bendiciones de parte de Dios en tu vida y cómo Él ha actuado en tu favor, ¿sigues incrédulo o con un espíritu de ingratitud o de queja? Es difícil encontrar el deleite en tu relación con Cristo y terminas encontrando ese placer en cosas pasajeras, como la comida, las redes sociales y hasta a veces en pecados sexuales. ¿Por qué terminar con preguntas? Es algo no habitual. Porque aquí te puedes dar cuenta que no somos tan diferentes a ellos. Un verdadero creyente siempre, a pesar de que puedes caer aquí en estos pecados, el Espíritu Santo te va a dar siempre, 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 siempre te va a dar la salida. Pero si no puedes, es más, y ni quieres salir de esos pecados, ten por seguro que Cristo no vive en ti. Cristo está a la puerta y si vas a Él no serás rechazado, solamente si crees en Él. Romanos 2, versículo 2 al 3. Pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas? Y tú haces lo mismo. ¿Escaparás del juicio de Dios? Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a orar. Padre, Señor,